Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia en Interalmería Televisión. Hoy la verdad es que hay pues cierta actividad política, algunas noticias, sobre todo también esa pretendida tormenta en la Junta de Andalucía por aquello de las declaraciones de Juan Marín, etcétera, etcétera. Pero todo queda totalmente relegado ante una noticia realmente horrorosa, porque es que en el Alquián se han vivido unas horas tremendas y ya veremos cuando se descubra el final y la verdad de toda la verdad de lo que ha ocurrido allí, en un ático, en una vivienda de la zona nueva del Alquián. Ha aparecido a primera hora de la madrugada, sobre la 1 de la madrugada de hoy miércoles, ha aparecido pues en una habitación que al parecer estaba cerrada por dentro, una madre con sus 2 hijos, todos carbonizados. Bueno, yo quisiera referirme a algunos titulares de la prensa local. Por ejemplo, La Voz de Almería dice: una cama bloqueaba la entrada. Las pesquisas preliminares destacan la especial virulencia del fuego. Por otro lado, el Diario Ideal destaca que mueren una mujer y sus 2 hijos menores. La Policía Nacional baraja 2 hipótesis: la participación de una cuarta persona o que ha sido un suicidio. Por otro lado, el Diario de Almería publica: una cama bloqueaba la entrada. La investigación continúa abierta para determinar la autoría del incendio. Y hay un titular de noticiasdealmería.com que creo que es el que explicita realmente lo que ha podido acontecer. Una madre se suicida en el Alquián quemando la casa y mata a sus hijos. Eso es lo que al parecer ha podido ocurrir, como también destaca la Policía Nacional. El portavoz de la Policía Nacional, a quien vamos a escuchar a continuación, dice y avanza en lo que ha sido el principio de una investigación que se va a prolongar. Vamos a escucharle. En torno a la 1 de esta madrugada se recibía una llamada que alertaba de un incendio en la calle Euro del barrio del Alquián. A la llegada de los indicativos de Policía Nacional se encontraba ya en el lugar una dotación de bomberos que estaba sofocando el fuego que había en el interior de una vivienda. La Policía Nacional pudo comprobar que se encontraban 3 cadáveres carbonizados correspondientes a una mujer y a sus 2 hijos menores de edad. Hasta el momento, la Policía Nacional ha podido acreditar que se trata de un incendio intencionado y se barajan 2 hipótesis, la de un suicidio o la de un delito contra las personas. Bien, saludamos ya a nuestros contertulios de esta noche. Y Antonio Jesús Hidalgo, bienvenido, muy buenas. Buenas noches, Andrés Felipe. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues bien, consternado después de ver esta noticia, ¿no? Que parece lamentable que sucedan estas cosas, pero por desgracia suceden. Y hombre, no voy a ser yo el que haga política de estas cuestiones ni sacar conclusiones, digamos, que pueden dar lugar a error. Pero la violencia intrafamiliar existe y también mueren hijos, por desgracia, a manos de las madres, de las mujeres. La mujer también ejerce violencia. A veces probablemente las administraciones públicas o ciertos partidos se centran en que es la violencia de género, que yo no niego y que hay que luchar contra ella y que no conseguimos que desaparezca, pero existe también otras muchas formas de violencia. Bueno, y Rafael Marto, buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, he destacado el titular que publicas en noticiasdealmería.com porque me parece el más concluyente y el que destaca... Por lo del mata, ¿no? ¿Eh? Por lo del mata. Hombre, es que me parece que realmente es cruel, ¿no?, lo que ha podido suceder. O sea, si la mujer incendia la habitación, atranca la puerta con la cama y por una cerradura o la condena que lleve a la puerta, ¿no? No sé si tendrían escapatoria a través de la ventana o no. En definitiva, bueno, podemos ver imágenes también de nuestras cámaras de Interalmería Televisión que han registrado esta misma mañana para ver si efectivamente, pero claro, hay rejas en algunas ventanas. Ahí estamos viendo el balcón, pero detrás se supone que hay una persiana. Podría haber estado echada, no lo sé, pero en definitiva no vamos a conjeturar aquí cosas que desconocemos, pero lo cierto es que es realmente cruel y ya veremos cuando se llegue al fondo de la verdad, porque se habla de una carta, se habla de que estaba en tratamiento psiquiátrico o que tenía algún problema, en fin, no lo sé, pero vamos. Hombre,
hasta donde llega la información que se claro, sabe. Es que en estas cosas es muy difícil saber qué ha podido pasar, ¿no? La tarea es de la Policía Nacional en este caso y con la información que le pase Bomberos de lo que ha podido ocurrir, ¿no? Hombre, la verdad es que el titular del suicidio es porque la policía es la hipótesis que maneja, ¿no? Pero bueno, yo creo sinceramente que todo está por ver, ¿no? Porque, bueno, también estaba el cuñado por allí, al parecer, y qué es lo que pasó, qué pudo ocurrir. Ella se encerró, la encerraron, ella se estaba protegiendo, el fuego pudo ser intencionado, pero de qué manera se provocó ese incendio, qué hizo para incendiar. Es decir, todavía hay muchas dudas, ¿no? De todas formas, por abundar en lo que estaba diciendo Hidalgo, al margen de este caso, porque, insisto, todavía hay mucho por saber, evidentemente yo también creo que existe la violencia intrafamiliar, igual que existe la violencia contra la mujer. Es decir, el ámbito familiar es un ámbito como el ámbito laboral, tiene unas determinadas características y ahí mismo pues se pueden producir por esas relaciones entre las personas que hay, esa privacidad que provocan las paredes de tu propio hogar. Todo eso produce situaciones de violencia que son complicadas de tratar y por eso a mí me parece que muchas veces en política se pone, parece que por un lado están los que dicen que no, solamente la violencia intrafamiliar, sí, bueno, claro que la hay, también hay violencia específica contra la mujer, no es incompatible lo uno con lo otro. Insisto, yo no estoy diciendo que este caso sea ni una cosa ni la otra ni la de en medio, ¿no? Pero el problema, Rafa, llevas tu razón, estamos todavía en un proceso una situación muy incipiente de este caso, es decir, no sabemos con claridad lo que ha pasado. Todos los indicios parece que develan eso, que estaba cerrada por dentro, con lo cual si estaba cerrada por dentro solamente ha podido hacerlo a ella, pero bueno, hay que estar secreto de sumario, vamos a respetarlo hasta que se levante y se sepa con claridad. Pero sí es verdad, como hablamos del tema de violencia de género, el problema de violencia de género es cuando se hace un uso sectario, partidista, ideológico. Es decir, en España, una de las premisas de la izquierda de este país es la promoción de la igualdad. La igualdad no tienes que promoverla en nuestro país. No hay que promover la igualdad. Es que está consagrada, es que está garantizada en nuestro ordenamiento. No es verdad. ¿Cómo que no está garantizado en nuestro ordenamiento? Déjame, por favor. Dime una norma. La Constitución establece muchas cosas, pero es una Constitución, solo eso. Pero para tiene eso que existen cumplir las leyes orgánicas que desarrollan la Constitución. Y tú me puedes decir un ejemplo de ley que discrimine al hombre con razón a la mujer o a la mujer con respecto al hombre. No, ninguna, porque sería inconstitucional, que para eso está la Constitución. Pero existen realidades sociales que hay que modificar con la legislación. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando una empresa contrata a alguien, pues evidentemente quien contrata puede pensar, bueno, si es una mujer se puede quedar embarazada y puede haber la baja por maternidad, cosa que si contrato a un hombre no me va a pasar. ¿Qué sucede? Pues que tienes que legislar para evitar que esa situación de discriminación se produzca. Y de hecho, en ese sentido se ha estado trabajando. Y está legislado. Claro que el problema, Rafa, es por ejemplo lo que hemos vivido hoy con el indulto parcial a Juana Rivas. Eso es hacer política de la cuestión de igualdad. Es decir, tú imagínate que tuviéramos un hombre condenado por secuestrar a su hijo. Y llega un gobierno y le indulta. ¿Tú te imaginas la que se hubiera montado en la calle con las organizaciones feministas, con todo vinculado al Ministerio de Igualdad? Hubieran puesto el grito en el cielo. Y eso es lo que hay que evitar con este tipo de política, el enfrentamiento entre sexos, que es a lo que nos lleva a estas cuestiones. Esta mujer estaba condenada a sentencia firme por secuestrar a su hijo. Pero es que más, detrás de esa actuación había una asesora jurídica de un centro municipal de información a la mujer, que es la que le lleva, porque además yo pienso que esta señora fue utilizada por todo este sistema, y es la que le lleva a cometer ese hecho delictivo. Y ahí nadie ha hablado y nadie ha actuado contra esa mujer, que yo pienso que es más responsable aún que ella, porque era perfectamente conocedora de la ilegalidad de esos hechos que ha llevado a cometer esa mujer.
Y ese es el problema que está acarreando la sociedad actual en España con ese llevar al extremo el enfrentamiento entre hombre y mujer, con esa promoción de la igualdad. Llegado a este caso, precisamente el de Juana Rivas, que el marido es italiano, los hijos son de doble nacionalidad, italianos y españoles, secuestra a sus hijos, evita que su marido, bueno, y además los deja fuera de escolarización obligatoria, lo cual también es un doble delito. Y por otro lado, pues al marido le priva totalmente de atender a esos niños. Es un secuestro, en definitiva. Y entonces, pues bueno, pues tiene, lógicamente, un castigo que viene pronunciado nada menos que por el Tribunal Supremo. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que tenemos un gobierno, si el problema no os calentáis mucho la cabeza, si no hay que calentarse mucho la cabeza. Aquí tenemos un gobierno que tiene preeminencia sobre todos los estamentos, incluido el jurídico. Quiere sojuzgar y está por encima de las decisiones de los jueces. Las decisiones de los jueces son machistas, son xenófobas, homófobas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese es el pensamiento que tiene este gobierno socialcomunista. Entonces, ¿qué ven ustedes en un régimen comunista? En un régimen comunista es que tienen el poder absoluto sobre todo. Ahí no hay justicia, ni administración de justicia. La justicia es precisamente de los líderes comunistas que se erigen como líderes supremos. ¿Qué justicia puede haber en Corea del Norte? ¿Qué justicia puede haber en Cuba? ¿Qué justicia puede haber en Venezuela? Ninguna. La que dicen estos dictadores, porque son dictadores y evidentemente pues están por encima de todo. ¿Y cuál es el significado que tiene, pues sobre todo la parte más comunista del gobierno? Pues que quieren estar por encima de la decisión de los jueces. Quieren controlar a los jueces, quieren controlar sus decisiones, quieren controlar en definitiva la justicia. Y el único poder omnímodo, omnipresente en todo, y además que se meten en nuestra casa, se meten en nuestra cama, se meten en todos los sitios, olisquean, hociquean en todo en nuestras vidas y haciendas. Y lo quieren controlar absolutamente todo. Por lo tanto, si hay aquí una obsesión por la ideología de todo, en absoluto, pues entonces van a pisotear la justicia por encima de cualquier otra circunstancia y por cualquier otro tipo de motivo. Claro, pero es que ese es el problema. El indulto es una prerrogativa del gobierno, efectivamente, y además sí, claro, que está consagrado. Pero hay que tener un poco de justificación. Claro, el problema es el uso que se hace de ese indulto, cuando hace un uso sectario ideológico. Claro. ¿A quién se ha indultado? A los líderes del proceso. Hoy, ¿por qué se indulta a Juana Rivas? Pues yo creo incluso, que ahondando un poco más, que probablemente por hacerlo coincidir con la huelga de transportistas, con la huelga del sector de la metalurgia, es decir, una forma de desviar la atención. Oye, mira, pues indultamos a esta mujer, volvemos a sacar la cantinela de siempre, de la promoción de la igualdad, la defensa de la mujer. Mire usted, que a la mujer lo defendemos todos los partidos políticos y toda la sociedad. Primero porque está consagrado, como digo, en nuestro ordenamiento jurídico. Y segundo porque no hay ningún partido político, ni ningún representante político que se atreva a decir que no defiende a la mujer. Porque no tiene ningún sentido, ni política ni socialmente hablando. Y ellos lo que hacen es un uso interesado de esa defensa de la mujer, para destinar 500 millones de euros del Ministerio de Igualdad a meter amiguetes, enchufados, y hacer chiringuitos ideológicos con esta cuestión. Y eso es lo que tiene que ver la mujer. Que tú ponías de manifiesto ante un ejemplo, y llevas razón, Rafa, llevas parte de razón lo que dices, que la legislación en general, pues claro que tiene vaguedades y tiene lagunas y hay cuestiones que hay que corregir, claro que sí, pero no puedes hacer de esto ya. Es que ya cansa, es que ya se hace un uso tan interesado, tan partidista, que es que ya llevar al extremo de esa forma ya cansa. Entonces, aquí tenemos que avanzar y tenemos que madurar en ese sentido. Hombre, yo lo que quería decir es que el tema del indulto, como tú has dicho, bueno, pues ahí está. Este no es el primer indulto que ha dado este gobierno. Pero tampoco es el primero que se ha dado desde que llegó la democracia, incluso en la dictadura. Es decir, que ese afán que estás diciendo de torcerle el brazo a la justicia dando indultos, bueno, es que el indulto es torcerle el brazo a la justicia. Bueno, mejor dicho, es torcerle el brazo al sistema judicial, que no a la justicia, porque a veces los indultos, y ese debe ser su fin, es producir justicia. También indultó a mucha gente Aznar y Zapatero, y no por eso creo yo que haya que considerar que fue un régimen comunista que pretendía doblegar
al sistema judicial. No, sencillamente, perdona, pero es que sí estoy de acuerdo con lo que dice Hidalgo. Es decir, el problema no es dar los indultos. El problema no es dar indultos. Es verdad que hay países en los que no hay indultos, ¿no? Pero el problema es a quién se lo da y cuál es el mensaje que quieres transmitir. No es lo mismo que tú cojas y le des un indulto a un chaval que, por ejemplo, robó cuando era adicto a la droga, y ahora que está recuperado, que tiene un trabajo, le llega la condena de 7 años de prisión. Si es que, y entonces, pues, esto es por lógica, sentido lo común. indulta porque dice, hombre, si es que lo que va a hacer en prisión va a ser peor. Pues ya que tienes trabajo, ya que tienes familia, ya que estás encauzado, no hace falta que vaya a la cárcel, ¿no? Claro, cosa distinta es esto. Y en el caso de Juana Rivas, pues hombre, yo no me atrevería a entrar en más detalles de los que ya entra de por sí la sentencia que la condena, ¿no? Sentencia la condena. Y efectivamente, si el gobierno establece un indulto parcial, en un caso como este, obviamente quiere transmitir un mensaje, quiere transmitirlo. Y no creo que sea por lo que tú dices de hacerlo coincidir con otra cosa. Yo creo que incluso si no llega a haber esas movidas que tenemos ahora mismo, habría hecho lo mismo, porque sí, para ello es una medalla. Claro, vamos a ver, Antonio Jesús es abogado en ejercicio y bueno, yo de esto no entiendo, pero a mí me parece que aplicando un poquito de sentido común, creo que la administración de la justicia, pues se basa fundamentalmente en unos códigos ya establecidos. Entonces, claro, independientemente de que un homicida, una persona que ha cometido un homicidio, no hablo de un asesinato, premeditación, alevosía, etcétera. Estoy hablando de un cúmulo de desgracias, un accidente de tráfico, una alteración mental transitoria, cualquier tipo de este tipo de cosas, ¿no? Un cúmulo de desgracias, pues pueden en un momento determinado asolar a una persona y entonces se produce un homicidio. Puede ser también accidental, etcétera. Y entonces, en aplicación de la justicia, y la administración de la justicia dice que eso se debe de aplicar así, independientemente de que haya sido un cúmulo de desgracias. Mire usted, lo siento mucho, pero usted ha matado a una persona, no intencionadamente, pero bueno, y como consecuencia de esto, aquí está esta sentencia condenatoria. Y entonces, claro, luego puede llegar el gobierno y decir, joder, es que mala suerte que ha tenido esta criatura y tal, y entonces, por aquella conmiseración de alguna manera, dice, vamos a rebajar la pena, vamos a hacer un indulto parcial, como ha ocurrido con esta señora, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí no. Aquí se trata de que el gobierno actúa a conveniencia de sus intereses particulares. Unos golpistas, sediciosos, como han sido los del gobierno de Cataluña, pues han actuado con plena conciencia de lo que estaban haciendo y dónde se metían. Sabían dónde se iban a meter. Pero el gobierno dice, hombre, no podemos ahora mantener a esta gente que me tiene que apoyar en el gobierno de uñas conmigo. Por lo tanto, indultos, acercamiento total ya de todos los terroristas de ETA que estaban en las cárceles, ya no queda ninguno a más de 200 kilómetros de distancia del País Vasco. Ya está todo, ya se ha consumado. El gobierno de España ha consumado precisamente todas las tropelías que tenía previstas. ¿Para qué? Para centrarse en lo que únicamente persigue, que es seguir en el poder, independientemente del daño que inflige a todos los españoles. Bueno, bien, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo con esta mujer, con Juana Rivas? Pues que el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros sabe que ha de mantener tranquilo al gineceo político que tiene en su Consejo de Ministros. Porque claro, todas las ministras, especialmente las ultrafeministas que tiene por la parte podemita, pues sabe que le van a organizar una campaña y que van a estar continuamente pues diciendo, ¿y qué hacemos con esta mujer? No, es que no nos acordamos ya de la campaña. Hasta Susana Díaz, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, decía, Juana está en mi casa, que era cuando la perseguía la policía, la estaba buscando la policía para llevarla ante los tribunales. Es que también ha habido desacato, que esa es otra. Es que ha habido desacato a la justicia, que también es otra. Si es que va acumulando delitos y faltas por todos lados esta mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento que hubo pues una movilización feminista, que salieron a la calle con pancartas, Juana está en mi casa, Juana está en mi casa. Pero bueno, ¿esto qué es? Si aquí no ha habido todavía ni siquiera la sentencia firme, que se produjo a posteriori. Pero ahí había un movimiento, un caldo de cultivo, que fue auspiciado, incluso ahora,
Irene Montero, pues dice que afortunadamente se ha conseguido una sentencia justa, porque los juzgados el Tribunal Supremo concretamente, pues resulta que es homófobo, es antifeminista, es machista, es no sé qué, es no sé cuánto. Dice, pero bueno, ¿en manos de quién estamos? Pero fíjate que es paradójico que la figura de indulto viene una prerrogativa real, que incluso está regulada por una ley del siglo XIX, del año 1800 y pico. O sea, era algo que viene de los regímenes absolutistas, que el rey pasaba por encima de la justicia y él decidía quién iba a la calle. Y es paradójico que primero... Es que la justicia se impartía en nombre del rey. Claro. Primero, era delegada del rey. Primero, que se siga manteniendo actualmente. Yo no estoy para nada de acuerdo con la figura de indulto. Y en segundo lugar, que supuestamente políticos o partidos tan progresistas y que huyen de esos regímenes, que recurran a este mecanismo para administrar a ellos justicia, como tú bien dices, una justicia ideológica, y dejando a la Administración de Justicia en evidencia. Pero es que lo estamos viendo a diario. Estamos viendo cómo la Administración de Justicia, la separación de poderes, está desapareciendo en España, pactando los miembros del Tribunal Constitucional a su antojo y conveniencia y declarando indultos por el interés del gobierno de Moncloa. Si es que es así de claro, si es que no hay otra. Es política, hacer política incluso con la justicia. Bueno, sí. También se indultó a golpistas del 23F. O sea que los indultos no son nuevos. No, los indultos por ganarse a parte de la población no son nuevos. En fin, que está mal. Sí, está mal, indiscutiblemente. Y que a mí la figura del indulto no me parece mal, pero siempre teniendo en cuenta... ¿Pero se indultó a Antonio Tejero? Antonio Tejero no. No, es que una cosa es lo que arrastró Antonio Tejero o quien fuese, el elefante blanco, no se sabe, pero otra cosa es el que llega pegando tiros a cumplir la condena al 100%. A lo que ya para terminar, lo que quería decir es que yo creo que de alguna manera habría que regular un poquito mejor la figura del indulto, ¿no? Porque con esto, por ejemplo, con los del proceso, nos hemos enterado de que algo que parecía y que todos teníamos asumido, porque lo habíamos oído a los abogados, a los políticos, a todo el mundo, que había que reconocer el daño que se había causado, había que pedir perdón por ese daño causado, había que decir que no se iba a hacer más lo que se había hecho. Bueno, resulta que nos hemos enterado que todo eso era innecesario. Por lo tanto, tú estás indultando a gente que te está diciendo, no, oye, tú indúltame, pero yo voy a volver a hacerlo. Claro, hombre, ¿tú indultarías a un ladrón que te dice en cuanto esté en la calle voy a volver a robar? No. Pues eso es lo que está haciendo el gobierno precisamente con los secesionistas catalanes. Por eso te digo que yo creo que habría que regularlo. Habría que regularlo un poco mejor. Bueno, vamos a desengrasar un poquito el asunto y vamos al toque de humor, porque esto no se puede llamar ya ni política ni campaña de las primarias del Partido Socialista, es un poquito de humor. Vamos a ver, noticiasdealmería.com y concretamente su director, al que tengo a mi lado, Rafael Martos, pues ha osado entrevistar a Indalecio Gutiérrez Salinas, que es, digamos, el oficialista, el candidato oficialista, como él se autodenominó en su día, la mano derecha de Pedro Sánchez en Almería. Pedro Sánchez se enteraba de las cosas que pasaban en Almería gracias a Indalecio Gutiérrez. De eso se ha ufanado él personalmente, Ojo, que no es, digamos, que hacemos una extracción periodística, una investigación a fondo, no, es que lo ha ido pregonando por las 4 esquinas de Almería. Bien, pues cuéntame cómo ha empezado la cosa, ¿a qué hora era? Bueno, la entrevista a las 9:30 de la mañana. Bueno, hora temprana. ¿Temprano? Sí, depende, hombre. Depende, yo me levanto a las 7. Pues bueno, efectivamente. Pues una buena hora, ¿no? Y, hombre, yo casi creo que lo más interesante de la entrevista cuando la escucha es lo que se le pregunta y no dice. Lo que no responde, ¿no? Hombre, es que eso me parece ya un gran logro, porque evidentemente hay cosas que dice, como lo de los movimientos tectónicos que impiden la llegada de la Almería, que claro, eso necesita una exégesis geológica,
masmáticas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues claro, es mejor no entrar ahí. Es mejor que se calle en muchas ocasiones y entonces se le entenderá mejor. O sea, que lo que no dice... Sí, hay preguntas en las que no rechaza dar una respuesta concreta, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí periodísticamente puedes deducir cosas. Claro. Bien. Bueno, vamos a ver esa entrevista que está colgada ya en la web de noticiasdealmería.com, que la pueden ustedes ver, y vamos a ver cómo comienza. Indalecio Gutiérrez Salinas es diputado en el Congreso por la provincia de Almería y fue el primero en dar el paso para anunciar que se presentaba a la Secretaría General del PSOE de la provincia de Almería. ¿Qué tal, señor Gutiérrez Salinas? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Ya hace rato despierto, trabajando, admirando las visitas de hoy, los encuentros, las reuniones y todas las cuestiones de la campaña de primaria. Muy bien. Lo primero que quería preguntarle es quién le animó. Para la cinta, como diría García. Rossetti, para la cinta. Es que con esto ya hay bastante. O sea, que le pregunta ¿cómo estamos? Y dice, no, ya despierto. Aunque la apariencia parece que marca lo contrario. Sí. Bueno, yo creo que esto prologa, evidentemente, el resto de la entrevista a Martos. No, o sea, bueno, esto es un epítome de lo que puede ser el resto de la entrevista. No, o sea, hombre, a ver. ¿Quién te pregunta a las 9:30 de la mañana? ¿Qué? ¿Cómo estaban? No, despierto. Es cojonudo. Bueno, hombre, a mí me ha llamado la atención de las cosas que le he preguntado. Por ejemplo, digo, bueno, si usted es diputado y Sonia Ferrer Tesoro también es diputada, ¿ustedes han hablado en algún momento de, oye, me voy a presentar, vienes conmigo, voy contigo? No revelo conversaciones privadas. Claro, me llama la atención, digo, vamos a ver, son compañeros en el Congreso, quiero decir que se han tenido que ir viendo en los viajes a Madrid, ida y vuelta, y bueno, pues me ha llamado la atención eso, ¿no? Lo cual demuestra la distancia que hay entre ambos y luego, por ejemplo, el tema de las afiliaciones, también hemos hablado. No, hombre, las afiliaciones masivas, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de considerar... De identidad árabe, según era el titular que vi. Según el titular. Digo, van a incluir a Arabia Saudí. Van a incluir aquí en las filas del PSOE. Me resultó muy raro el titular. No, bueno, yo es que creo que ahí le sobraba lo de árabe. Con la afiliación masiva me parece más que suficiente, porque al fin y al cabo, si hablamos de ciudadanos españoles, lo de menos es la raza, la etnia, la religión o la profesión. Pero a lo que voy, decía que han sido 37 de 1.200. No han sido 40. Bueno, eso lo va a salvar de una actuación por parte del Comité de Conflicto. Bueno, ya hubo otra. Ya hubo otra que se lo he recordado. Digo, es que no es la primera vez, ¿no? Y en la misma agrupación de la que él es secretario de organización. Pero, claro, yo le pregunto a raíz de eso una cosa, digo, porque... Digo, bueno, ¿cómo están yendo? ¿Cómo la relación entre los candidatos? Muy bien, todo muy cortés, todo una amabilidad, todo está funcionando muy bien. Digo, bueno, pero es que esa información ha debido salir de dentro. O sea, quiero decir, esa información la firma Simón Ruiz. Él seguro que no se la ha inventado. O sea, alguien le ha dicho, oye, se han afiliado tanto en la agrupación de tal fecha a tal fecha. Y él lo ha publicado. Es decir, eso alguien ha dado esa información. Y solamente puede dar esa información alguien de dentro. Entonces, ¿hasta dónde está viendo ese buen rollito entre candidatos? Que maneje esas cosas. Claro, decir, no cualquier... La agrupación local de Almería, capital. La agrupación local o la provincial. También. Que tenga acceso a los datos de la local. Claro. Es decir, alguien. O lo tiene dentro de la agrupación municipal... o lo tiene en la agrupación provincial. Entonces, claro, por eso digo que ahí tampoco se mete. Es decir, es muy interesante la entrevista por eso, porque por las cosas que no dice. Ya. Pero esto de que te pregunten cómo estás y que digas, ya estoy despierto. En estos días, con las filtraciones que estamos viendo, se pone de manifiesto la máxima esa de que en política tu enemigo tiene
al lado y tu adversario enfrente, ¿no? Es decir, nadie más peligroso que los que te rodean dentro de tu partido. Hombre, yo quiero mantenerme... O en tu coalición. O en tu coalición. Sí, sí. Todavía. Bueno, en la coalición ya... Eso ya sí, ¿verdad? Eso ya mejoramos. No fue Churchill el que decía, aquí están los... ¿cómo decía? Los enemigos, está la fiel oposición y luego están los enemigos a muerte, que son los de mi escaño. Claro, algo similar. Sí, que quería decir que yo quiero mantenerme al margen, es decir, lo que siempre he dicho, la división interna de partido, cuando se abre un proceso de primaria, en vez de enriquecer, lo que hace es perjudicar, divide. Pero sí es verdad que me sorprende que supuestamente este hombre venía como el oficialista, ¿no? Tal y como tú indicabas. Y ahora esta mañana también leía unas manifestaciones unas declaraciones que decía que va a intentar ganar incluso en contra del aparato, en contra del partido. No, pero es que el aparato, él no se refiere al Partido Socialista Obrero Español, ni se refiere a su presidente, o sea, al secretario general Pedro Sánchez. Se refiere a la agrupación, a José Luis Sánchez Teruel, que es el aparato actual del partido, claro. Es el actual secretario provincial. Él se refiere a él, ¿o no? Sí, de hecho en la entrevista, en varias ocasiones, se refiere a eso, a que lo bueno de que él ganara sería... de hecho, por ejemplo, no me ha querido dar ni un nombre de la gente que le apoya, que son evidentes, que están en las fotos, ¿no? Pero no digo, deme nombre, a ver, que los tenemos en las fotos, ¿no? Pero quiero oírlo de su boca, decir, fulano, mengano, fulano, no. Pero que decía eso, que él constantemente decía, bueno, es que si yo gano aquí, Espada está en Andalucía, Sánchez, Madrid, la federal, andaluza, la tal, todo trabajando en la misma línea, todo eso, claro, bueno, en ese sentido sí es el oficialista, ¿no? Claro. Y también le he preguntado y no me ha llegado a responder, digo, bueno, ¿y si en vez de ganar usted gana Juan Antonio Lorenzo? ¿Qué va a pasar a nivel andaluz? Quiero decir, si en una provincia o en un par de provincias ganan los críticos con Espada, ¿a dónde va el PSOE? Pero yo no leí en profundidad la noticia de la afiliación esta masiva, entre comillas, de última hora, pero como hacemos referencia a la Secretaría General de la provincia, ¿se produjeron solamente, digamos, en la circunscripción de Almería Capital o son solamente en la agrupación de Almería Capital? Y toda inmigrante. No, son gente, te lo digo porque el propio Salinas, yo no sé quiénes son. No, claro, no te da la identidad de los que ya salen en la foto. Tendrá más. Oye, ¿y por qué no te dice, si ya han salido en la foto, ¿por qué no te dice los nombres? No, pero si ya se ven. Claro, de hecho, es que lo mismo le ocurre como le ocurrió al conde de Romanones. Es que, claro, iba pidiendo apoyo. No te preocupes, Romanones, no tienen mi apoyo, fielmente va a tener mi apoyo y tal para Arraiz. Y tal. Y luego no lo votó nadie, ¿sabes? Y se despidió diciendo, joder, qué tropa, ¿no? La famosa frase. Pues lo mismo le pasa también a Indalecio Beso, que claro, muchos te quiero, perrico, pero pan poquico. Y claro, entonces... Porque yo le he preguntado, una de las últimas preguntas era que aparte de ser él la cabeza de lista, ¿quién le acompaña en esta historia? A ver, que todos lo sabemos quiénes son. Claro. Insisto, que podemos dar los nombres, pero que están ahí las fotos. O sea, pero también de los 38 sabe la identidad, por lo visto. Bueno, él da datos ahí. Claro, en la entrevista. ¿Y qué datos te ha dado? Pues si veis la entrevista y os enteráis. Pero por lo pronto tienen que... le estamos haciendo un scoop. Por lo pronto tienen que pasar el corte con los avales, ¿no? Es decir, eso está ya superado. Los tres lo han pasado ya, ¿no? Han pasado los avales y tal. Pero que en esa última pregunta les digo, bueno, dime los nombres para saber, pues, a ver, si yo soy secretario general, ¿quién puede ser el secretario de organización, el de tal? Yo, claro, ha hecho una descripción de algunos que te puedes imaginar. Fernando Martínez no ha dado su nombre, pero tú escuchas la definición del tipo de persona, de trayectoria, de no sé qué, no sé cuánto. Le ha faltado dar el nombre, ¿no? Pero quiero decir que me ha sorprendido se le da también. Muy bien la marsellesa, es amante de los casi. Motetes pero me ha extrañado, y madrigales. Me ha extrañado que no diera nombre, no sé por qué. En fin. Bueno, lo último de Fernando Martínez, aparte de ser el peor alcalde de historia de Almería, es lo que están saliendo hoy con el tema de la ley de memoria democrática. Es decir, pretenden derogar la ley de amnistía del 77 para que se recuperen
los delitos y demás que se cometieron en la época del franquismo. Es lamentable que un señor catedrático como Fernando Martínez no sepa que nuestra Constitución consagra la irretroactividad de las normas no favorables o restrictivas de derechos. Es decir, eso es inconstitucional. Aparte de que no tendría sentido práctico jurídicamente, porque estamos hablando de delitos cometidos hace 50, 60, 70 años, muchos de los casos ya no solamente prescritos porque prescriben por el tiempo, sino fallecidos las personas. Es decir, que yo no estoy aquí para defender el régimen franquista ni muchísimo menos. Fue una dictadura, tuvo muchas cosas condenables, a pesar de que también considero que tuvo otra gestión defendible en algunas cuestiones. Pero es que ya es hora de que avancemos, ya es hora de que superemos eso. Y que un señor catedrático de historia, y su séquito que le rodea en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con el pastizal que nos cuesta a todos los españoles, ponga esto en evidencia. Pero otra cuestión que plantean es que el rey pierda su título, porque dicen que no está, porque viene nombrado por el antiguo régimen. El título de la corona está contemplado en la Constitución y fue ratificado mayoritariamente por todos los españoles. Es que es lamentable, es que es un esperpento. Pero mira, si eso está muy clara una cosa. De todas formas, también hay que decir que en el régimen franquista se hicieron trampas para evitar ese tipo de situaciones, y puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Pero si fue una dictadura, sí, pero te digo que ya se hicieron trampas para poder evitar ese tipo de cosas. Pero coincido contigo, porque aquí de lo que se trata es de ir sacando de modo constante cuestiones que aviven esa polémica. Es decir, pues hemos tenido la polémica en su momento en la época de Zapatero con la ley de memoria, la tal, que ya digo que yo hay cosas de la ley de memoria que me parecen bien y otras mal, como de casi todas las leyes, hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero claro, entonces como si eso ya se va parando, ese run se va parando, entonces ya saco otra cosa más. Antes era sacar a Franco del Valle de los Caídos. Bien, ya está Franco en otro lado. Se acabó la polémica. Claro, es que ya se acabó la polémica. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora hay que sacar otra historia, ¿no? Y decía lo de que esas trampas, porque fíjate lo que pasó, por ejemplo, y no fue el único, con Blas Infante. A Blas Infante cogen, sin haber cometido ningún delito, lo cogen, hacen una saca y le pegan 2 tiros. Lo matan, unos falangistas. 3 años después hay una sentencia, hay un juicio, una sentencia condenatoria. Menos mal que era condenatoria a muerte, si no ves cómo lo reviven, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque esas personas que lo mataron, si no llega a haber eso, hubiera sido un vil asesinato. Con esa sentencia 3 años después, pues justificas que fue un ajusticiamiento y que fue un fusilamiento por la comisión de unos delitos. Pero me está hablando de unos hechos claro, pero sucedió en una dictadura. Si es que eso no tiene ninguna lógica. Es que efectivamente. estamos en una democracia ya consolidada y consagrada 40 pero años. Se trata de seguir sistema manteniendo democrático. polémica, Claro, de generar pero ves que uno da la conflictos, razón que es reavivar eso, sí, sacar eso que electoralmente hablando es rentable, y nos olvidamos del paro, nos olvidamos de la deuda pública, nos olvidamos de todos los problemas que tenemos los ciudadanos para volver a revivir esa situación y electoralmente. Claro. Ahora, ya faltaba también que nos meta el CIS un poquito de apoyo y que nos saque una encuesta de esas manipuladas en las que nos da el PSOE, que sigue ganando. O sea, vamos, blanco y en botella. Sí, pero vamos, es que lo de la guerra civil, que han superado otros países, que han superado no solamente sus guerras civiles, sino guerras mundiales, y que han salido muy tocados de bombardeos masivos, de que han tenido que reconstruir sus propios países. Alemania, sí, más lejos. Por ejemplo. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo es posible que esta gente lo haya superado y nosotros todavía estemos imbuidos en este fantasma? Y es que no hemos sido capaces de eviscerar, emascular todas esas tripas. Interesa. Todas esas tripas que todavía están incitando a que se muevan y se remuevan. Y claro, y todo eso patrocinado por el gobierno de España, porque dice, bueno, ¿y Fernando Martínez quién es? Fernando Martínez es un hombre que se ha dedicado a pervertir la historia, O sea, porque claro, es una perversión de la historia reescribirla a tu interés sectario. Claro. Y Fernando Martínez ha estado continuamente, es un sectario de su visión muy cortita de la historia y totalmente manipulada, perversa.
Entonces, ¿qué es lo entonces la historia que conocíamos hasta ahora, que es la escrita durante el franquismo, es la correcta. No, ni una cosa ni la otra. Y quien busca ni una nuevos cosa de la otra. testimonios, nuevos argumentos, ese manipula. Pero estamos cometiendo el mismo mira, error, a Rafa. Fernando Martínez tú no le puedes encontrar ninguna obra maestra que tenga amplia difusión y reconocimiento internacional. Fernando Martínez es un hombre que, efectivamente, lo decía antes Antonio Jesús, ha sido el peor alcalde de Almería en la época, bueno, yo creo que desde La democrática, si la democrática y la anterior. Yo no voy a defender a Fernando Porque Fernando Martínez llevó a la ruina al Ayuntamiento de Almería, como ya he contado en varias ocasiones, y bueno, pues a la ruina en todos los sentidos, no solamente la económica. Y claro, Fernando Martínez no se le conoce otra labor que eso, pervertir la historia, llevarla por su conducto totalmente obtuso a una serie de reconocimientos y tal, y de venganza y revancha, etcétera, etcétera, y nada más. No se le conoce otra argumentación. Y entonces, ¿de qué puede vivir? Pues precisamente de retroalimentarse con ese argumento. Ese argumento que mueve todavía algunas tripas. No hemos sido todavía capaces de resolver este asunto. Parece que se pasó página, luego llegó Zapatero y empezó con esta historia a removerla, porque un argumento es una percha en la que la tiene asida totalmente la izquierda, y especialmente el Partido Socialista, que la ha venido explotando con éxito, porque sabe que remueve conciencia, que fractura y confronta. Y entonces, pues, hombre, ya os acordáis en la 4, aquella entrevista con Iñaki Gabilondo y Zapatero. Hay que mantener la tensión. Claro. Y claro, eso... Pero a ver, yo lo que digo es que, primero, tú dices que si no lo hemos superado, parece que somos una excepción. Yo creo que no. Bueno. Es que si tú ves cualquier película, cualquier serie norteamericana, el tema de, digamos, los rescoldos de su guerra civil, los rescoldos de la lucha por los derechos civiles, que es como le llaman a la lucha contra o sea, de la igualdad entre blanco y negro, el tema de la mujer, la esclavitud, todo eso, cosas, claro. Sí, todo eso ellos no lo han superado. La guerra civil de los Estados Unidos no se ha superado. Cosa distinta en Alemania. Hombre, los norteamericanos no lo tienen superado. ¿Pero tú crees que eso es norma omnipresente en la legislación de Estados Unidos? Hombre, no es en la legislación, pero te digo que... O en el discurso político diario, como lo de aquí. En el discurso diario está inserto en el discurso. Lo de la reserva india, tanto la sociedad y de los como la clase negros y política. los blancos y tal. Sí, en eso todavía hay Oye, mucho. pues, pero ¿qué quieres y en que el te caso Hombre, yo no me leo el New York Times todos los días, de pero vamos. Alemania, yo lo veo distinto, porque en Alemania, al haber estado dividida el lado comunista y el lado democrático. El democrático era el comunista. Es que, claro, era la República Federal, además. Era la RDA. Claro, es contradictorio. Y te diré de qué carece. Claro, ¿no? pues los comunistas le llamaban República Democrática. Sí, el otro era la República Federal. A mí me costó aquello entenderlo. No, y todavía. Y todavía cuesta entenderlo. Bueno, es la República Democrática Popular de China. República Democrática Popular. O sea, ni es popular, ni es democrática, ni república. Y China igual ya es más chino que allí, ¿no? En fin. Pero decía que lo de Alemania lo veo distinto, porque ahí lo que se produce, llegado el momento, es una reunificación. Y entonces, entre los que salen del régimen comunista y los que estaban en la parte realmente democrática, vamos a llamarlo así, pues se produce esa reunificación, esas familias que vuelven a unirse y tal. Es distinto al caso de Estados Unidos e incluso al de España. Pero a ver, que eso no quito que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que es remover porque interesa. Interés. Porque interesa. Solamente porque interesa. Y fíjate, igual no le genera tanto interés a la hora de voto, sino a lo otro que has dicho tú, a mantener la tensión. Claro. O sea, a tener a la gente excitada con algo, ¿no? Luego igual al PSOE eso no le interesa mucho, porque si tú remueves mucho eso, a lo mejor a quien acaban votando es a Podemos y a los comunistas por un lado, y a Vox y a Falange y a tal por el otro. Quiero decir que mucho cuidado con lo que... En fin. Bueno, vamos a hacer un breve... Perdón. Sí. no quería asimilarlo con el franquismo, sino sencillamente
decir, bueno, que eso puede polarizar, Polarizar, sí, efectivamente. Ya, Entendido. Bien, se ha entendido. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos y vamos a tomar el pulso, por lo que sepan nuestros contertulios, acerca de un posible adelanto de las elecciones en la Comunidad Autónoma Andaluza y qué es lo que va a pasar con Vox, que ha roto ya todos los puentes con la coalición de Ciudadanos y Partido Popular. Enseguida volvemos.